Bien, son las 6 de la mañana con 47 minutos, 2 grados con 9 décimas. María Paz Ortiz se debe sentir el frío, bueno, ¿no? muchachos. Y más todavía en la región de la Araucanía, del Biobío, donde se sabe hace ya 2 días el gobierno anunció estado de emergencia. Fue publicado ya en el Diario Oficial este decreto de estado de excepción en estas 2 provincias de la macrozona sur para proteger, han dicho las autoridades, rutas y carreteras. ¿Cómo estás, Cota? Buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. Claro, se siente el frío, pero el tema también del día, de la jornada de esta semana va a ser entonces también lo que sucede en la Araucanía y también en la macrozona sur en general, porque ya entró en vigencia ayer en la tarde. El Diario Oficial entonces publicó el estado de excepción entonces para la macrozona sur. Como jefe de la Defensa Nacional, porque ya hay nombres, quedaron entonces Jorge Parga, el contraalmirante Jorge Parga en las provincias de Arauco y Biobío, y el general de la brigada Edward Slater en la región de la Araucanía. Ellos serán entonces los encargados del resguardo, parte de las Fuerzas Armadas, inicialmente por 15 días. Luego se puede ir entonces también pidiendo nuevamente, según lo que determine también el gobierno. El gobierno dice que de alguna forma no reconocen esto como un retroceso, como una derrota, entendiendo que se dicta entonces el estado de excepción porque no estuvieron los votos para un estado intermedio, que era lo que proponía en un inicio el gobierno. Los ministros dicen que de alguna forma estaban las 2 opciones. La ministra vocera ayer lo aclaró también en una pauta que no tenía nada que ver, pero ella finalmente decidió también hablar, entendiendo que es la vocera de gobierno, y dijo que siempre estuvieron estas 2 opciones y que terminaron eligiendo una. En ese sentido, claro, por fin, cuando se hizo el anuncio, se vio la posición al oficialismo, todos juntos. Hubo una unión al respecto y al parecer también eso es lo que se ve en las declaraciones posteriores. Se llegó a un acuerdo y esa es la determinación entonces que se tomó. El estado de excepción es acotado. Ya hay personas que piden a lo mejor un estado de sitio, entendiendo que el estado de excepción es de los que menos restringen libertades, que eso también era importante. Y este estado entonces de excepción tiene dentro del decreto, hay un compromiso importante, dicen también, con los derechos humanos. Queda claro en el documento que deben entonces respetarse los derechos humanos en caso de una intervención también de las Fuerzas Armadas. Ese era también en parte el compromiso que daba entonces el gobierno, pero escuchemos lo que decían los ministros. El ministro Giorgio Jackson de alguna forma asume que no estaban los votos, mientras que la ministra Vallejo, la vocera de gobierno, dice que estaban las 2 opciones y decidieron por una. Escuchemos. Que no fue la representación ni de ningún partido en particular el que haya hecho que el gobierno tomara esta definición. Como dije anteriormente, tanto partidos de oposición como partidos de oficialismo, ambos tuvieron ciertas dudas, ciertas aprensiones que impidieron generar un consenso que llevara a los 3/5 para poder aprobar en ambas cámaras. Por lo tanto, esto fue algo mucho más extendido, tanto en gobierno, oficialismo, como en oposición, que no se tenía necesariamente los votos para un texto como el que habíamos propuesto, y eso nos hizo optar por esta otra herramienta que nos permite dar celeridad, pero al mismo tiempo mostrar la agenda que nosotros estamos avanzando en el mediano y largo plazo. Siempre dijimos 2 alternativas para protección de ruta exclusiva, o mediante decreto o mediante proyecto de ley. Después de un diálogo definimos en conjunto que el mecanismo era el segundo, el mismo objetivo que el gobierno se planteó desde el inicio. ¿Ustedes no consideran que fue una derrota porque antes ustedes no estaban de acuerdo con los estados? Pero eso los han instalado, eso es una instalación que ha sido mediática, porque el presidente dijo, tenemos un objetivo, que es proteger la ruta, y necesitamos una solución intermedia, mediante 2 fórmulas, o proyecto de ley o un decreto acotado. Se definió la segunda. Eso no es un retroceso, es en función del objetivo que manifestó en un inicio el presidente de la República. Claro, aquí queda esta discusión política, las diferencias, estas 2 almas de las que se habla ahí al interior del gobierno, con una resistencia que había de un estado de excepción como se conoció antes de la administración Boric, sino que la administración Piñera. Ahora, la diferencia claramente está en que ha sido acotado, pero también eso ha derivado en críticas. Hay un despliegue en María Paz que se ha visto también en las últimas horas, una vez que se publica en el Diario Oficial, de personal militar en estas provincias donde el estado de excepción comenzó ya a regir en las últimas horas. Más allá de las diferencias políticas que seguramente van a seguir o las críticas de un sector u otro, había un consenso, eso sí, que algo había que hacer para proteger rutas y, por cierto, a los habitantes y quienes transitan en esa zona.
Claro, también se agregan en este estado de excepción no solo las rutas, también hay un tema con la protección también del abastecimiento importante, de los recursos, de los servicios básicos para la gente también en la macrozona sur, pero claro, la ministra dice que esto es una instalación, este sentimiento de derrota es una instalación mediática, pero tampoco hay que olvidar que la semana pasada habían resquemores desde parte del oficialismo claros y evidentes respecto de las Fuerzas Armadas tomando el poder. Decían desde el PC, también desde el Frente Amplio que no les gustaba para nada esa idea. Ahora, claro, llegaron a un consenso, que eso es muy bueno, entendiendo también cómo se tiene que organizar el oficialismo, pero no es solo una posición mediática, era algo que también se discutía y los mismos parlamentarios lo hablaron. Por eso también hablamos de lo extraño que parecía que el PC fuera más detrás del presidente, que es lo que estaban haciendo los propios partidos de gobierno en sí. Así que claro, es compleja la situación, pero por fin se tomó una decisión, que eso también es lo importante, mientras se discute en política y se discute generalmente siempre, la gente lo estaba pasando mal en la Araucanía y ahora también hay una solución, hay un despliegue importante, que eso también les entrega sin duda una tranquilidad a quienes estaban entonces en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Hablaban también, por supuesto, desde la comisión mixta, que sigue sesionando en paralelo, entendiendo que también hay un proyecto de infraestructura crítica que quizás podría servir, que era el proyecto a donde tenía que el gobierno ingresar entonces esta indicación sustitutiva para generar el estado intermedio. Dicen que a lo mejor podría servir también este proyecto de infraestructura crítica, que podría ser entonces también ayudar. Van a sesionar entonces, sigue sesionando en paralelo al respecto. Escuchemos también lo que decían los parlamentarios desde la DC y también Alejandra Sepúlveda, otra parlamentaria, que hablaba también y dejaba claro, tomamos una decisión y estamos ahora con lo que dictaminó el gobierno. Escuchemos. La sala nos autorizó a sesionar en paralelo con la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica por la relevancia que tiene el tema y sobre todo por la relevancia que tiene para la ciudadanía saber si vamos a poder contar con la posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica de manera permanente sin recurrir a un estado de excepción constitucional. Tomamos una decisión a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la historia que hemos tenido en la votación del estado de excepción constitucional, pero hoy día lo que se ha hecho con realismo, con certeza, con criterio, el colocar hoy día a disposición de la Contraloría, ¿no es cierto?, el procedimiento que corresponda. Y nosotros desde aquí, desde el Senado, a pesar también de nuestras complicaciones, vamos sin duda a apoyar el gobierno en esta iniciativa. Ahí estaba entonces, claro, Alejandra Sepúlveda menciona algo que es importante y que no es menor, que también hay que destacarlo. Si la semana pasada se criticaba al gobierno que no podían poner a sus partidos a disposición y en acuerdo, también ahora hay que ver que se llegó entonces, se tomó una decisión y no debe ser fácil tener al PC o al Frente Amplio o al PS votando a favor o estando a favor de militares que tomen el control. Eso también, entonces, se llegó a un acuerdo importante desde ese punto de vista. Por supuesto, desde la oposición critican y exigen un poquito más, dicen que quizás el estado de excepción, entendiendo que es el más básico, el que no restringe tantas libertades, que dicen que quizás no lo solucione, que en la zona quizás es necesario un estado de sitio, y también se refieren por supuesto a este proyecto de infraestructura crítica que podría también ayudar. Una cosa dicen son las carreteras y los caminos, y quizás la infraestructura crítica también podría ayudar desde otro punto de vista. Escuchemos a los partidos también de oposición. Las Fuerzas Armadas recorriendo las carreteras no va a solucionar nada. Así que el llamado al gobierno es a que recapacite, porque este estado de excepción con letras chicas nada va a resolver, sino que necesitamos Fuerzas Armadas que ingresen, enfrenten a los narcos a través de lo que es el estado de sitio. Son dos cosas distintas. Una cosa el estado de emergencia para lo que está pasando en la macrozona sur, para la gravedad de los delitos y la delincuencia que está ocurriendo ahí, el terrorismo. Pero otra cosa es la infraestructura crítica, que de manera permanente va a dar las herramientas para que las Fuerzas Armadas salgan a resguardar cierta infraestructura que es esencial para nuestro país. Y esa es una herramienta que tenemos que tener independientemente de quién sea el presidente, para efectos de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir un rol mucho más activo del que tiene ahora, de que solamente se les utiliza para efectos de determinados estados de excepción constitucional.
Ahí estaba entonces también los parlamentarios de oposición. Nos quedamos también al pendiente entonces de qué va a pasar con este proyecto de infraestructura crítica, porque seguro también va a ser una discusión paralela y relevante, entendiendo que puede ser también un instrumento también de control y de orden en la macrozona sur. Por ahora son 15 días, ya entró en vigencia entonces el estado de excepción. 15 días, hay que ver también cómo va a ir avanzando, el despliegue ya se ve también. Ojalá que también las cosas vayan decantando, la violencia sobre todo en la zona vaya decantando, y nos quedamos entonces al pendiente también de cómo va a ir volviendo, ojalá, a la normalidad también en la macrozona sur. Fresia. Sí, es compleja la situación, tú ahí ya lo veías. La ministra del Interior, Isquia Siches, estuvo en una entrevista anoche en Mega y ella decía: no queremos ser el gobierno donde se enfrente un militar o dispare a mate un comunero. Claro, y eso, vamos a ver, también seguramente va a tener unas repercusiones. Lo otro que decíamos, comenzó un despliegue ahí en las provincias de Arauco y la Araucanía, que están bajo este estado en las últimas horas, una vez que se publicó, así que el movimiento también de personal militar comenzó en la medida que ya era publicado por el diario oficial tras el anuncio. Gracias, Cota, nos encontramos en un rato más. Nos vemos en un rato. Chao, chao.